videoclase vamos a continuar desarrollando otra de las temáticas de la unidad número 3, que se trata sobre valores y derechos humanos, y en esta oportunidad trataremos específicamente el tema de derechos humanos. En la videoclase anterior trabajamos un poco, conversamos sobre el tema de valores. Y tiene una íntima vinculación, ¿verdad? Estos dos temas, en la medida en que para algunos, en realidad, los derechos humanos constituyen valores, ¿no? Esta cuestión, digamos, es realmente, como habíamos expresado anteriormente, también muy importante en el hecho de que cada vez que nosotros tomamos decisiones, habíamos dicho que ponemos en juego valores, ¿verdad? Y estos valores, digamos, habíamos considerado también como, si bien hay todo un debate respecto a cuáles son los valores superiores o los valores inferiores, y en este sentido también depende de la cultura, depende del momento histórico, nosotros vamos a ver que, digamos, cada persona, y bueno, por una parte cada comunidad también jerarquiza ciertos valores, considera como más importantes ciertos valores que otros, pero a su vez cada persona tiene su propia escala de valores, ¿no? Esta cuestión que habíamos planteado ya anteriormente, bueno, rescatamos algunos de estos temas, digamos, por su íntima relación con la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, el caso de los derechos humanos, históricamente, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que algunos derechos a lo largo de la historia se fueron reconociendo, ¿no? O sea, hay antecedentes de los llamados derechos humanos que no corresponden solamente, digamos, que no es que los derechos humanos se han reconocido a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que ya hubo toda una trayectoria anterior, ¿verdad? Sí, esto que decías vos, ¿no? La cuestión de la historia. Históricamente, como que hubo un momento clave en el cual se explicita la formulación. Pero eso no significa que recién comenzaran a aparecer, sino que, entiendo yo, esta es una afirmación que habría que discutir un poco, desde que el hombre es hombre tiene derechos, nada más que no explicitados totalmente. Claro. Creo yo que, y más cercano a nosotros, como que hubo una ganancia en la conciencia de la explicitación, porque viste que ahora todo el mundo habla de derechos humanos. Sí. Acá en Argentina, en especial, es muy fuerte la cuestión de los derechos humanos. Y me animo a decir, desgraciadamente, en muchos casos en sentido negativo, sí. Violación de, sí. Y no un reconocimiento positivo de tales otras cosas, ¿no? Claro. Pero sea como sea, está la cuestión vigente, presente, latente de los derechos humanos. Claro. Y también la cuestión de los valores, aunque más que nada se trabajó, me parece, desde el ámbito de la pedagogía, sí. de la formación humana, sí. Y me parece que hay que abrirlo un poco más, ¿no? Exacto, y también un poco la cuestión tan importante esta cuando estábamos refiriéndonos recién a la propia escala de valores, ¿no? Claro. El hecho que a veces no se tiene exactamente en claro cuáles son los valores superiores para cada uno, sí, ¿no es cierto? Me refiero al hecho de que cómo los asumimos realmente, cómo nosotros los ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces por ahí es una cuestión también del autoconocimiento de uno, también preguntarse esto, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? Porque en realidad nosotros los ponemos en práctica a medida que nosotros tomamos decisiones, ¿no? Claro. Y así podemos saber cuál es la escala de valores concretas realmente de una persona. Por más que en su discurso pueda decir otra cosa o puede decir yo asumo como más importantes tales o cuales valores, pero en realidad a veces en la práctica no está haciendo eso realmente, ¿no? Lo que dice, que piensa, que digamos como que es más importante. Y en relación a esta cuestión de los derechos humanos, como bien vos decías, la cuestión es que la gran pregunta que se hace respecto a esto y que ha dado lugar a diferentes posiciones es si los derechos humanos son algo que nosotros inventamos, así como digamos, como dentro del subjetivismo axiológico, que los valores eran inventados, creados, producidos por
por cada persona y proyectado sobre la cosa, o bien si en realidad el soporte de estos derechos es la misma persona, o sea, claro, si nosotros ya los tenemos por el hecho de ser personas, ¿no? Que esta segunda posición, a la cual personalmente yo me acerco y me adhiero más, la del iusnaturalismo, tiene que ver con eso. Y también nos lleva, creo, a una afirmación inicial dicha en algún momento y escrita también en el material de la cátedra, esto de que independientemente de cualquier posición ética que sostengamos, en el fondo siempre hay un sustento o un fundamento antropológico. Exactamente, es decir, de acuerdo a la concepción de hombre que yo tenga, será mi posición luego ética. Exacto. Y en este terreno, en este punto concreto, los derechos humanos, en esta posición del iusnaturalismo, lo que sostiene justamente eso. El derecho, digamos, los derechos surgen de la misma naturaleza humana, ¿no? Exacto, o sea, están dentro, como digamos, son inherentes, son atributos, ¿no es cierto?, de cada persona. Claro. Y en ese sentido, digamos, esta posición iusnaturalista sería objetivista desde el punto de vista de los valores, ¿no es cierto? Sí, y a mí me parece importante remarcar esta idea, el fundamento antropológico del iusnaturalismo, porque nos permite decir, por lo tanto, derechos humanos tenemos todos, varón, mujer, africano, inglés, no importa las condiciones situacionales de cada uno, claro, todos por el hecho de ser personas tenemos derechos humanos. Claro. Que es diferente a otras posiciones relativistas. Claro. En el caso del positivismo jurídico, en la medida en que es, de alguna manera, los derechos humanos son considerados como creados por las normas jurídicas, claro, o sea que no los tenemos nosotros porque somos personas, sino que son, digamos, de alguna manera tienen que haber algún tipo de norma que los reconozca, que los establezca, digamos. Entonces, en ese sentido, para mí, particularmente esto me parece muy peligroso, porque realmente ¿quiénes son los que acuerdan o quiénes son los que establecen? Ahora, esto que ves es muy peligroso, pensaba recién, un tema que es vigente y discutido acá en la Argentina, el tema del aborto. Sí. Que nosotros decimos, y recién yo decía, la cuestión, el fundamento antropológico de cualquier posición ética. Depende cuál sea mi concepción antropológica, por lo tanto de persona, si es persona ya el óvulo fecundado o debo esperar un par de semanas para reconocer recién la entidad de persona, esta variante que puede ser biológica, a su vez también tiene que ver con esto. Si yo digo demoro 2 semanas o 3 semanas para decir recién hay una persona, por lo tanto recién tiene derechos. Exacto. Y recién tiene derecho a la vida. Por lo tanto a mí me habilita, yo no es mi posición, ¿no? Pero digo, a mí me habilita para hacer un aborto. Claro. Y no estoy cometiendo homicidio, porque estoy sacando simplemente células. Es decir, por eso es muy riesgoso. Yo no me adhiero a esta posición, ¿no? Yo digo, la persona es persona en el momento de su concepción natural y por lo tanto ya es sujeta de derechos. En ese caso, porque justamente ya tiene la misma naturaleza de que los padres, ¿no es cierto? El embrión ya es de la naturaleza humana. Y por lo tanto tiene derecho a la vida. Exacto. Por eso, digamos que, bueno, más allá de las posiciones también, de hecho que en las dos hay reconocimientos de derechos, ¿no es cierto? Totalmente, pero habría una diferencia en justamente en algunas temáticas allí que pueden llegar a ser bastante controvertidas, ¿no? Y bueno, en este sentido también quizás los dos autores que están propuestos, digamos, sus definiciones respecto a derechos humanos, que son Nino y Pedro Niken, importantes juristas, ¿no es cierto?, en ambos casos están resaltando que los derechos humanos son, en el caso de Nino, dirá como, digamos, son derechos morales que tiene toda persona, y hay una palabra allí que es clave en esa definición cuando dice realmente con capacidad potencial, dice, porque eso ahí está justamente lo que vos decías, un embrión tiene una capacidad potencial. Todavía un niño en gestación, o puede ser también en el caso de aquellas personas también que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, también en ese caso tendrían esa capacidad potencial y no actual, digamos, todavía no desarrollada, ¿verdad? Así que digamos que en esa definición están esos importantes matices que le da, a los que recalca, ¿no es cierto, Nino? Y ahí en el fondo también emerge una posición antropológica, es decir, ¿qué entiendo yo por hombre? Aquella persona que en el tiempo va a ejercer plenamente todas sus facultades, sería un modelo, un tipo,
Sí. O aquella otra persona o aquel otro sujeto que quizás no llegue a ejercer plenamente sus facultades. Exacto. Y por lo tanto siempre va a estar en estado potencial, y al estar en estado potencial, por lo tanto, no tiene plenamente sus derechos. Claro, exactamente. Que es otro riesgo también, ¿no? Que es otro riesgo. Y ahí otro aspecto que también es muy interesante rescatar de esta definición es el hecho de que toma este autor también los derechos humanos como principios de valor, ¿no? Claro. Porque un principio en ese sentido tendría una jerarquía mayor que una norma, ya sea moral o una norma jurídica, claro, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí un principio y una norma están en desacuerdo en determinados aspectos, entonces pues la norma es la que debería cambiarse y no el principio, de hecho, ¿no es cierto? Porque de hecho, como también se ha visto en su momento, cuando se trabajaba la temática de moral y ética, en realidad en la historia, ¿no es cierto?, y en muchas culturas todavía ocurre, que por ahí algún derecho, ¿no es cierto?, o sea, un principio de valor de estos que llamamos derechos humanos, son vulnerados, ¿no?, por alguna norma moral o alguna norma jurídica, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hay personas que pueden tener un trato injusto, ¿no es cierto?, o que no se respeta su libertad, o que, bueno, entonces en ese caso la norma es la que debería ser modificada, considerando desde el plano de lo ético, digamos, y no el principio, de hecho, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en eso mismo, en otro ámbito como es el plano de las relaciones internacionales. Sí. ¿Qué me habilita a mí a entrar en otro terreno que no sea el mío? ¿El derecho o una norma jurídica? Porque por ahí digo la norma jurídica en el sentido de que se ejerza libremente la democracia, por ejemplo, en un determinado país, pero surge en otros países diciendo lo que interesa es el salvaguardar la democracia, y eso me habilita a mí para avasallar los derechos a la vida de otras personas. De otras personas. Entonces invado. Claro, y es ahí justamente, por eso es importante que nosotros pongamos las cuestiones claramente en el orden. En el orden, claro, exactamente, ¿no es cierto? Así que ese término es fundamental, que se tratan de principios de valor, exactamente.